Buenas noches. Decía Truman Capote, que algo sea verdad no significa que sea convincente, ni en la vida ni en el arte. Por eso añado yo, hay tanta gente que confunde la buena literatura con la que solo aspira a entretener. Chekhov, somos lo que creemos que somos. No estoy de acuerdo. La mayor parte de la gente, desoyendo el mandato délfico del nosce te ipsum, no sabe quién es ni para qué ha nacido. La superficialidad y la vanidad los ciegan. Creía Dostoyevsky que el secreto de la existencia humana no solo se encuentra en vivir, sino también en saber para qué se vive. Por eso, seguramente, decía Conrad, si te falta tu barco, si te falla tu barco, te falla el mundo entero. Ubi bene, ubi patria. Donde estés bien, allí está tu patria. O sea, en tus zapatos, suponiendo que conozcas su talla exacta. No permitas que sus suelas se agujereen. Ese es el barco de Conrad que te llevará lejos. Esto es, a ti mismo. Y entonces serás autónomo y no necesitarás a nadie. Emily Dickinson, contradiciendo lo que acaban de oír, aseguraba que para estar alegre necesitaba compañía. Allá ella, debió de ser muy desdichada. Yo solo soy yo cuando estoy solo, escribió Miguel Hernández. Lo mismo me pasa a mí y también a ustedes, tanto si lo saben como si no. Y para terminar, abundando grosso modo en lo mismo, 5 opiniones de Emerson. Primera, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Segunda, el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar de lo que se obtiene. Apostillo, si no están ustedes encantados de haberse conocido, como dicen peyorativamente los mediocres, los rencorosos y los fracasados, serán siempre unos ceros a la izquierda que nunca llegarán a nada. Tercera frase de Emerson, haz siempre lo que tienes miedo de hacer. Lo mismo, más o menos, decía Krishnamurti. Haz lo que temes y el temor desaparecerá. Y por último, volviendo a Emerson y al propósito de las noches blancas. El buen lector hace el buen libro. Ya saben ustedes que cito citas recogidas por Gaspar Hernández en El arte de vivir. Luciérnaga. Comenzamos. Hablaba yo hace un momento, por boca propia y ajena, de la conveniencia de conocerse a sí mismo. ¿Ayuda a eso una ciencia no exacta, supongo, a la que denominamos grafología? Para averiguarlo tenemos aquí a Cándida Sanz Denche, consumada grafóloga. Infinitos son los títulos y los cargos que avalan su actividad, imposible sería mencionarlos todos, así que solo mencionaré uno. Es perito calígrafo ante los tribunales de justicia de España y autora de este libro, Sus letras hablan, grafología, publicado por Prosopon Editores. Buenas noches, Cándida. Y ante todo, no sé si estás de acuerdo en eso que he dicho yo de que es una ciencia no exacta o es una ciencia exacta la grafología. Buenas noches, Fernando. No exactamente, como tú muy bien has dicho, porque se trata del hombre, pertenece a las ciencias humanas. Pero es una ciencia que ofrece una gran fiabilidad y creo en ella por la experiencia que me ha demostrado la fiabilidad que ofrece en todas las escrituras que he podido analizar. Bueno, hago extensible el saludo a los dos tribunos de las letras que ya están acomodados en sus escaños, Carmen Velasco Maganto y Javier Esteban. Cándida, ¿cuál es el margen de error y cuál es la garantía de exactitud de un análisis Decir un grafológico? 100% es casi imposible, pero yo diría que un 90% pues sí, ofrece la grafología, partiendo de la base que no se equivoca la grafología, se equivoca el grafólogo en la interpretación de la escritura. En este libro tú realizas un análisis grafológico de seres de carne y hueso que vivieron sus vidas en otros momentos de la historia, que son Alfonso XIII, Gandhi, Marilyn Monroe y Antonio Machado. ¿Por qué estos 4 personajes? Pues he elegido estos 4 personajes porque son conocidos por todos y porque cada uno pertenece a un estamento distinto. Tenemos a un rey,
el último que tuvimos, anterior al el abuelo de Juan Carlos. Tenemos Marilyn Monroe, que también marcó una época como actriz, Antonio Machado, el poeta castellano del que yo estoy enamorada, y también marcó una época, y Mahatma Gandhi, porque es un político humanista al que admiro y valoro muchísimo. Para hacer el análisis grafológico de la escritura de una determinada persona, ¿es mejor tener delante a la persona o es mejor no tenerla? Porque en este caso, evidentemente, no contabas con la presencia física de los analizados. Eso es lo maravilloso de la grafología. Porque con cualquier ciencia tenemos que tener delante a la persona que vamos a analizar, pero con la grafología la persona puede estar muerta o puede estar viva y ni siquiera la conoces físicamente y puedes analizarla en el campo de la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. La puedes ver cómo camina, cómo habla, cómo se ríe. Yo recuerdo, Fernando, que dando una conferencia sobre Antonio Machado, una de las personas que estaban me dice: yo digo de Antonio Machado, lo veo caminando lento, con los hombros caídos, agachapado. Y entonces una persona que estaba allí se levantó y me dijo: mi padre fue alumno de Antonio Machado y me contaba que caminaba exactamente como tú le estás describiendo. Lo vemos vivo ante nosotros con una muestra de la escritura. Eso es lo maravilloso de la grafología. Serviría para la investigación histórica. Pero la escritura de una persona cambia a lo largo de la vida de esa persona. No escribe lo mismo en la infancia que en la adolescencia, que en la juventud, que en la madurez. Cambia incluso la firma. ¿Por qué? Pues cambia, y eso manifiesta la fe que tenemos que tener en la grafología, porque cuando cambiamos nosotros, cambia la escritura. La escritura nunca permanece igual, porque el ser humano no permanece igual. Con los años vamos evolucionando, vamos cambiando, varían nuestros gustos, varía nuestra vida, y todo eso está manifestado en cada trazo gráfico. Si un día estamos contentos porque venimos de una boda, porque hemos estado con un amigo, vamos a escribir de una forma distinta a si venimos de un entierro o nos ha sucedido un hecho traumático, lo que manifiesta la veracidad de la grafología, que estamos plasmando en cada trazo nuestra manera de sentir y nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas. Cándida, esto de la grafología parece como una ciencia taoísta. En el taoísmo es muy importante lo que llaman el wu wei, que es el vacío, no solo lo lleno, y cuenta mucho en el análisis grafológico no solo lo que se escribe, sino las distancias entre las letras, los bucles, es decir, el vacío. Cuenta también mucho, los ¿no? espacios en blanco. Los espacios blancos. Estás hablando de los espacios en blanco. Efectivamente, cuenta el negro y cuenta el blanco. ¿Qué es el blanco? Esos espacios, por ejemplo, el espacio entre palabra y palabra es un trazo que nosotros realizamos en el aire. Y ese trazo es el tiempo que se toma la mente para deliberar antes de actuar. El espacio entre letra y letra es el espacio de rigor, justicia o generosidad. Gandhi, por ejemplo, tiene un gran espacio interletra, lo cual quiere decir que goza de una gran generosidad espiritual para conceder el perdón de las ofensas, para dar un espacio al tú. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, si no, no sería ciencia. Porque la letra representa la idea, el yo y cada acto del yo. Primero está el yo, que es la letra, y después de la letra está el tú, que es el espacio entre letra y letra. Las personas que hacen una letra apretada, constreñida, que a mí me gusta decir la palabra constreñida, en el lenguaje del cuerpo es porque se encuentra oprimida y no tiene en consideración al tú. La persona que expande su escritura es el yo con los demás. Una persona que no sabe escribir, un analfabeto, le falta algo, no puede manifestar su personalidad al no saber escribir. Si no sabe escribir, no le podemos hacer el análisis porque no tenemos muestra escritural. Las huellas digitales no cambian, en cambio la escritura sí. Sí cambia. ¿Cambian las huellas digitales también? No, Dicen que no, no lo sé. La escritura desde luego sí cambia, porque es el reflejo de nuestra forma de ser. Bueno, yo te lo preguntaba porque en tu libro tú planteas una serie de preguntas y respondes a esas preguntas. Y una de las preguntas que planteas es, ¿por qué no existen dos escrituras idénticas de la misma forma que nos dicen que no hay dos huellas digitales idénticas? Bueno, no existen dos escrituras idénticas porque no hay dos seres idénticos en el mundo. Sin embargo,
la escritura de padres e hijos a veces suele parecerse, porque está la herencia genética y está el ambiente, y el ser humano es la suma de la herencia más el ambiente, sin omitir, lógicamente, la posibilidad de hacerse a sí mismo. Entonces también digo en mi libro, algunos estudiantes se vanaglorian de lo maravillosamente que han copiado la firma del padre. Si ha habido suspensos, firman por el padre y lo presentan. Pues no es tal el arte que han tenido, es que son hijos de su padre y como tal llevan su herencia genética y les es muy fácil imitar la escritura del padre. Por ejemplo, en peritación caligráfica, que yo me dedico a ello, cuando te viene la falsificación hecha por un miembro de la familia, es muy difícil, porque es muy fácil que el padre imite al hijo o el hijo al padre. Claro. Otra pregunta que planteas, ¿por qué hay personas que tienen dos firmas, la profesional y la personal, que son diametralmente opuestas entre sí en algunos casos? ¿Están fingiendo? Sí, están desempeñando un papel. Efectivamente. Son distintos en el plano social al plano íntimo. En el plano íntimo son de una forma que no tiene nada que ver a la imagen que dar en sociedad y por eso tienen dos firmas distintas. E inclusive existe el visé, que es la firma abreviada. Una persona que tiene que firmar muchísimo, pues utiliza la firma abreviada que se denomina visé y hace un simple trazo. Ahora bien, en ese simple trazo también vamos a analizar la psique del sujeto que lo ha realizado. Esta pregunta no la haces tú, la hago yo. Cuando uno firma, puede dar más o menos importancia o bien al nombre de pila, o bien al apellido del padre, o bien al apellido de la madre. ¿Eso significa algo desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo? Matar al padre, tener mejor relación con la madre, en fin, lo que sea. ¿Significa algo? Es altamente significativo, Fernando, porque el primer apellido está representando a la figura paterna y el segundo apellido a la figura materna, y el nombre, digamos que es el plano familiar. Si solamente firmamos con el nombre, quiere decir que la persona le da mucha importancia a la familia, a ese plano íntimo. Hay personas que destacan el primer apellido o solamente firman con el primer apellido. ¿Qué están destacando? Su importancia en sociedad, o bien la importancia a la figura paterna. Generalmente el segundo apellido no se pone nunca, porque ya se hace excesivamente larga la firma. El hecho de poner simplemente la inicial quiere decir que el sujeto le está dando una importancia superior a la figura materna. Ahora, ¿por qué? Pues porque afectivamente está muy ligado a su madre o porque el apellido materno le da una consideración social. ¿Asoma el yin y el yang, lo masculino y lo femenino en la escritura? O sea, ¿quieres decir que si se ve si es letra de mujer o de hombre? Sí. Es esa la pregunta. Aparte de la tradicional letra de monjas, por ejemplo, bueno, que las mujeres claro, aprendían claro. en los pues colegios. Mira, anteriormente, Fernando, o sea, en épocas anteriores, es difícil verlo, pero en épocas anteriores era más fácil. ¿Por qué? Porque el hombre ocupaba un lugar en sociedad, mientras que la mujer estaba relegada al hogar. Entonces, era una persona que no tenía una vida activa, ni había entrado en las universidades. Obvio que había más distinción entre la letra del hombre que de la mujer. Pero hoy día la mujer, además de entrar a las universidades, puede ser directora de una empresa, puede ser igual que el hombre, conduce igual que el hombre, se mueve en sociedad con la misma soltura que el hombre y adquiere altos cargos como el hombre. Es más difícil actualmente diferenciar la letra del hombre y de la mujer. ¿Y asoma la homosexualidad cuando exista? No es fácil. Hay ciertos rasgos que nos hablan de homosexualidad, pero vamos, yo he hecho estudios sobre homosexuales y no me da prácticamente ninguna diferencia. Sin embargo, mencionas entre las posibles utilidades, aplicaciones, digamos, de la grafología, pues la orientación matrimonial, la orientación prematrimonial. Puede ayudar a ver si dos personas son compatibles o no. Efectivamente, por la compaginación de caracteres. Si se ve que una persona tiene un carácter muy fuerte, que es muy dominante, que tiene liderazgo y
la persona con la que ha de compartir la vida tiene esas mismas características, puede haber choques entre ellos. Pero en cuanto a la sexualidad que me has preguntado, quiero decirte, se ve cómo es la sexualidad del sujeto. Con quien la practica, hay al curioso lector. Hablas también de la selección de personal, que el análisis grafológico podría resultar útil para las personas que quieren contratar a un determinado colaborador. Y es maravilloso. ¿Esto ya se hace? Hay empresas que a la hora de contratar el personal digan, a ver, escríbame usted aquí, póngame unas líneas, y se lo dan a una experta como tú. Y en Francia se ha estado haciendo desde años y en Alemania se ha estado haciendo, y en Italia se ha estado haciendo, y en Estados Unidos. Pero España ha ido un poquito a la cola de todo esto. Pero se hace, y de hecho yo he hecho selección de personal. Necesitan una persona líder, con capacidad de mando, con dotes de mando. O necesitan un comercial. En la escritura se ven las tendencias del sujeto y por lo tanto se busca la persona más apropiada al cargo que ha de llevar dentro de la empresa. ¿Hay mucho charlatán en la grafología? Pues un poquito, porque a veces se hacen grafólogos con un cursillo de 2 meses, 3 meses o de fin de semana. Bueno, pasemos de lo teórico a lo práctico. Tú has traído un libro que yo te dediqué en 1990, El Camino del Corazón, y creo que lo has analizado bastante a fondo. Sí. Y estoy deseando saber a qué conclusiones has llegado. Pues mira, Fernando, te ruego libertad absoluta, no escondas nada. Todo. Mi pecho es de cristal. Sí. Soy escritor. Escribir es un ejercicio de sinceridad. Así que más que uno se desnuda escribiendo, no me vas a desnudar tú analizando mi escritura. Fernando, y además en tu escritura se ve sinceridad y se ve que huyes de los galimatías, de los enredos, te gusta simplificar las cuestiones que abordas. Mira, vamos a estudiarte un poquito a fondo, que esto es muy interesante. Y solamente tengo 2 líneas. Supongo que nuestro realizador estará sacando en pantalla o la va a sacar la firma. Sí, es estupendo para que así las personas que nos están viendo sepan que lo que voy a decir es porque consta aquí. No te voy a alabar. Es que lo que digo es... ¿Y falta qué hace? Tienes una mente maravillosa, es una mente portentosa, es una escritura rápida, no precipitada, porque todo lo que es extremo es malo, en el término medio está la virtud. Una escritura rápida porque es ascendente, porque es simplificada, porque es pequeña, porque es progresiva. ¿Qué quiere decir entonces? Tu mente es rápida, la fluidez de ideas, las ideas en ti fluyen a borbotones. Tienes además una escritura a brincos, lo cual quiere decir que las ideas en tu mente bailan, saltan y juegas con ellas. Las asocias porque tienes además la letra D de la creatividad y del escritor. Tienes asociación lógica de alto nivel intelectual. Y hay algo que te molesta tremendamente, porque no solo eres creativo, sino que te gusta llevar con inmediatez a la práctica todo aquello que imaginas y que creas. Imaginas y creas porque tienes una escritura antimodélica. Has roto con todas las normas establecidas y sigues tu propio pensamiento, porque en el fondo, Fernando, eres un indómito. Eres muy indómito. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer aquello que quieras en el momento que quieras, pero siempre de forma rápida, fluida, eres muy expeditivo y pasas con inmediatez de las premisas a las conclusiones. Como consecuencia hay algo que te molesta tremendamente, la gente monótona y la gente rutinaria, por tu actividad mental rápida. Y hay una cosa que destaca tremendamente en tu escritura. A ver. Es pequeña, mar decreciente. La escritura pequeña nos habla de la persona que todo lo analiza, de la persona que vive del pensamiento. Pero como además es decreciente, esa observación está multiplicada. Captas el detalle más nimio, captas también los intereses de la gente, las intenciones de la gente. A ti es muy difícil engañarte.
muy difícil. Entonces yo te ofrezco darte clases de grafología porque a ello me dedico, porque tienes la escritura de un gran grafólogo, la capacidad de observación y la penetración psicológica. Te tomo la palabra, ¿eh? Me convierto en tu alumno Sí. rápidamente. Luego lo organizamos, luego lo hablamos. Sería una maravilla, serías un grafólogo, porque esa escritura decreciente da capacidad altísima para la penetración psicológica. Y la grafología yo le llamo la ciencia de la observación, porque estamos observando, penetrando en el microgesto. Un simple punto como el de la I te está descubriendo todo un mundo y tú lo tienes pequeña y decreciente. Pero hay una cosa curiosa, que es a lo que te dedicas, pero a mí me lo dice la escritura. Tú no podrías ser Fernández Sánchez Dragó y yo tapar el nombre, me lo presentan y diría lo mismo, ¿eh? Es la capacidad para la crítica literaria e histórica, que yo he visto la escritura de Javier y también lo tiene, y yo no sabía a qué se dedicaba Javier. De él vamos a hablar enseguida, también de Sí. Carmen, de su forma de escribir. Pues la capacidad para la crítica literaria e histórica, porque tienes espacio interpalabra amplio y escritura pequeña, más rápida. Esa combinación de las tres escrituras te capacita para la crítica literaria e histórica, que es lo que estás haciendo en tu programa. Y luego tienes otra cosa también, en tu mente, ¿qué pasa con el almacén de la memoria? Vas metiendo cosas, pero no sacas, porque lo normal, cuando metemos cosas en nuestra cabeza, para que nos quepa en el almacén, nos vamos deshaciendo de otras. Tú no, espíritu enciclopédico. ¿Y sabes por qué? Porque tu escritura es agrupada, dentro de la palabra sumas, o sea, ligas algunas sílabas y otras quedan desligadas. Escritura agrupada, más pequeña, espíritu enciclopédico. Y cultura, porque es una escritura rápida, agrupada y simplificada. Cultura. Me hablabas al principio de un pecado capital, antes de que empezara el programa. Fernando, por Dios, Fernando. La inflamación de los sentidos y de muchas cosas. Y te digo por qué. Escritura inclinada hacia la derecha. Fernando no es nada frío, eres muy afectivo, eres una persona muy cariñosa, porque tu escritura se inclina hacia la derecha en el avance, lo cual quiere decir que eres de fáciles contactos y una persona que tiene calor afectivo, que diríamos en este caso. La escritura se inclina a la derecha, buscas el contacto con el tú. Más, las jambas prolongadas. La jamba es el trazo que desciende hacia la zona inferior, la que nos lleva al mundo de los instintos. Lo que quiere decir, Fernando, que tienes una gran estimulación orgánica sexual. Pero ahí no terminamos. Es la letra G, pero aquí tengo una J, pero me da lo mismo, porque se suman muchas tendencias. Pero luego tus óvalos, ¿sabes lo que son los óvalos? La A, la O, es un óvalo. Son óvalos. Y hay letras que llevan óvalo, que son la D, la G y la Q. Bueno, pues tus óvalos no son cerrados. Aquí pones para. La letra A queda abierta en la zona derecha. Cuando el sujeto, bueno, el sujeto en este caso eres tú, cuando Fernando realiza la A, no tiene fuerzas para concluirla y la deja abierta. ¿Por qué? Porque la ternura, como dirían los andaluces, flojera, le da la flojera y no la cierra, los mexicanos. Entonces, por ese espacio abierto se te escapa la ternura. En este caso es la ternura sexual. Bueno, dejémoslo así. ¿No decimos más de ti? Bueno, Orgullo. Fernando, tienes orgullo. Tienes un autoconcepto elevado. Desde luego, algo tiene el agua cuando la bendicen. Y tú eres consciente de tu propia valía. La letra M, el primer monte de la letra M es el yo. Tu autoconcepto está elevado. En la M el primer monte se eleva. La P de para es sobrealzada y la F inicial de Fernando también. Las mayúsculas representan al propio yo. Tu autoconcepto está muy bien servido. te voy a enseñar ahora esta fotografía dedicada
y firmada naturalmente por la persona que aparece en la fotografía. A ver qué me dices de ella. Vamos a ver, que no me he traído ni gafas, una grafóloga que no lleva gafas. Pero tienes lupa. Pero tengo lupa. Este es el instrumento del grafólogo. Y fíjate Como qué el lupa detective, tan bonita. como el detective, como Sherlock Holmes. Esto es una antigüedad y parece un Preciosa, capitel sí, sí, corintio. muy Bueno, no bonita. sé, parece que es la flor de acanto. Vamos a ver. Me gustan las antigüedades. Y esta escritura, esta foto es antigua. Lo que más, así, a voz de pronto, como no tenemos tiempo, ¿verdad? Hay que sintetizar, es una pena, porque esta escritura dice mucho. Esencialmente, la autenticidad, la lealtad, la veracidad. Una persona que se manifiesta exteriormente tal y como es en su yo íntimo. Una persona de principios, constante y perseverante. Y tiene un gesto muy bonito, la escritura divergente. Los trazos de bajada y los de subida no se juntan, lo cual quiere decir que la persona sabe discernir entre el bien y el mal y sabe elegir el bien. ¿Sabes quién es? No, Mi padre, tu padre. al que yo no conocí, que fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil y al que dediqué una novela entera, Muertes Paralelas. Pues es una maravilla la escritura de tu padre. Se ve que es un hombre joven, que la Sí, escritura tenía todavía ahí 25 años. está sí, sin hacer. Quiero sin hacer, pues no es comparable con la tuya, claro, por la edad que tú tienes, porque nos vamos haciendo con los años. Pero es una escritura maravillosa y tienes que sentirte muy orgulloso de ser hijo de tu padre. Porque la lealtad, la espontaneidad, la naturalidad, una cosa muy importante, la legibilidad con la que él se expresaba. Él contaba las cosas manteniendo una objetividad y tenía el don de la palabra, a pesar de su juventud. Se sabía expresar de una forma clara, huía también de galimatías, de enredos. A ver, ¿algo más que te pueda decir? Bueno, Coraje, tiene coraje, ¿eh? Sí. No es un cobarde. le costó la vida. Le costó la vida su coraje. La rúbrica, esta rúbrica es coraje y vivacidad, la autenticidad. Texto igual a firma. El texto el yo social, la firma el yo íntimo, iguales. Ahora, conciencia de su propio alía. La firma es un poquito mayor que el texto. Seguridad en sí mismo. Tal palo, tal astilla. Pues enhorabuena por el padre que tienes. Vamos a ver, te voy a enseñar, creo que lo tienes tú también por ahí, otra firma. No tengo nada, ¿eh? ¿No te la han dado? Esta. No tengo nada. A ver qué me dices de esta firma. Y a ver si nuestro realizador Jesús la saca. Bueno, pues aquí hay que decir, ¿crees que soy bruja o grafóloga? Yo necesito más material, pero vamos ¿Qué te allá. dice? Pues me dice que es una persona que tiene un gran espíritu de superación. Es una persona que los obstáculos parece que le dan marcha. Además, se marca objetivos y no cesa hasta la consecución de ellos. Espíritu dinámico. En cuanto a la voluntad, se aferra a aquello que quiere. Tiene un poco visión de túnel, se marca una meta y su visión es un poco de túnel. Hasta que no la consigue, no cesa. El gancho que se le ha producido aquí es aferramiento a los objetivos que se ha propuesto. Le veo, yo no sé si será una persona próxima a ti, yo lo siento, pero te digo la verdad. Y la verdad, claro. Le veo, es que no sé quién es. Te lo voy a decir en Sí. cuanto termines. Le veo, Te vas a quedar Fernando, impresionada cuando te diga quién un poquito es. inflexible. Hay un poco de inflexibilidad en estos trazos gráficos, ¿eh? Y Como además, debe ser. Sí. Ya lo verás cuando te diga quién es. Hay inflexibilidad, Fernando. Y luego ocupa mucho espacio Sí. en sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque, te puedo decir en qué, no sé quién es, pero te digo dónde. Es como que se expande mucho en el folio, ocupa mucho folio. Si el folio es la vida en la que nos desenvolvemos y ocupamos tanto espacio, quiere decir que ese espacio es el que ocupamos en sociedad o bien el que deseamos ocupar. ¿Sabes quién es? No. Don Eduardo Torres Dulce,
fiscal general del Estado y tribuno de las letras en este programa y gran amigo. Así que cuando dices, por ejemplo, que es inflexible, bueno, se espera de un fiscal general del Estado que sea inflexible. Es su deber, Ahora, ¿no? muy optimista, con una gran voluntad y eso, el espacio que ocupa. ¿Y esta qué te parece esta? Esta letra es una persona totalmente innovadora, originalísima, una personalidad muy hecha. Es una persona que no necesita apoyatura de ningún tipo. ¿Ves? Yo digo en Alfonso XIII que coloca un podium sobre él, como en los antiguos circos romanos, donde colocarse el emperador para ser visto por todo el mundo. Pero no lo necesita, le sobra personalidad, le sobra, no necesita ningún podium. No necesita que le reconozcan, sabe de su valía, muy original, gusto por la música, sea quien sea. O le gusta bailar, o le gusta crear, o le gusta escuchar música. Bueno, no necesitará podio, pero tiene podio porque es José Luis García. Por eso no se lo colocan, es lo que quiero decir. Oscar, claro. de Hollywood. Bueno, y vamos a pasar ahora a lo cercano. Aquí ya tienes no una firma, sino que tienes un folio entero escrito por Carmen Velasco. Vamos a por Carmen. Vamos a por Carmen. Mira, Carmen tiene una escritura diametralmente opuesta a todas las que hemos visto. Pues Carmen es una mujer estupenda, maravillosa, hay cultura en esta escritura. Hay autenticidad, se manifiesta exteriormente tal y como es en su fuero interno, firma y texto son iguales, no se cree superior a cómo se manifiesta, pero cuidado, Carmen es que tiene un alto sentido del yo, o sea, ella de pobrecita no se siente en absoluto, está muy segura de ella misma. ¿Qué tiene Carmen? Que yo la acabo de conocer ahora mismo y me parecía, sinceramente te lo digo, me parecías una mujer más fría, más distante, y sin embargo, cuando he visto el texto, veo que eres cálida, próxima, cercana, que a veces inclusive por el sentimiento pierdes la razón, te dejas afectar por el sentimiento. Tanto que cuida de mis gatos cuando yo me marcho de viaje, hasta ese punto llega. Bueno, oye, puedes hablar con ella, ¿eh? Sí, no, es que es que le doy la razón, estoy escuchando porque me quedo atónita, porque verdaderamente analizar así y acertar, es que me has clavado, ya, me has clavado, Cándida, o sea, me estás descubriendo aquí mi mundo interior, pero lo has clavado. Es elegante. Cuando dice las cosas, las dice con mucha diplomacia para no herir la sensibilidad del otro. Tiene ahí un grado de diplomacia que habla sin herir. Habla sin herir. ¿Y qué tiene más? Y eso a veces, pues bueno. Sí, sí. Muy buena escritura, Carmen. Enhorabuena. Oye, por ser como eres. Espíritu de superación. ¿Una grafóloga puede analizar su propia escritura? Pues sí. Pues sí, sí. Pero parece que te sientes constreñida analizando tu propia escritura, pero te la puedes analizar, lógicamente. Bueno, y vamos a ver ahora lo que tienes que decir de este pájaro de cuenta, Javier Esteban. Este pájaro... Bueno, pues este pájaro de cuenta tiene una escritura maravillosa. Claro, es que estoy entre gente maravillosa, muy formada, muy culta. Tiene un gesto que también lo tienes tú, la capacidad para la crítica histórica y literaria, o sea, espacio grande entre palabras y escritura pequeña. Una escritura muy elegante, yo diría ante todo y sobre todo al verla, qué sensibilidad de espíritu, qué elegancia tiene esta escritura. Eres distinguido. Eso es un don, no todo el mundo, aunque quiera, lo puede ser. Una escritura totalmente anticaligráfica, un gesto muy bonito que tienes, Javier. Escritura vibratoria u oscilante. Las letras no tienen todas ellas el mismo eje, sino que las letras bailan un poquito. Si alargamos los ejes, llega un momento en que los ejes se cruzarían. Y eso es la escritura de la empatía, el saber colocarse en el lugar del otro, y da ternura y sensibilidad. Pero la firma de una originalidad total. Es una escritura bastante atípica, pero en el plano positivo todo ello. Muy progresiva, también alto sentido del yo. No, desde luego aquí
Los egos no faltan. Aquí, precisamente... Un nivelazo, las noches blancas. Humildes y modestos, precisamente no soy ninguno, ¿eh? Javier, yo creo que tú te has interesado por la grafología antes de esta conversación. Sí, incluso ibas a hablar de un libro relacionado con ella. Mi madre era grafóloga y estudió con Mauricio Sandró, sí, que fue quizá el fundador de la... Cuidado. Quizá el fundador de la grafología en España. Un hombre muy Mauricio, importante que era un hombre dentro de la grafología. del que yo solo recuerdo los ojos, que eran como los ojos de un marciano que te miraban. Y un hombre muy imaginativo. Fue el que fundó la ciencia un poco en España, ¿no? La introductora fue Matilde Ras. Y Sandró me parece que fue alumno de Matilde Ras. Y los primeros libros que yo leía de psicología eran de grafología, por hablar de una ciencia humana. Y mi madre, sin embargo, no acabó ejerciendo la grafología, sino que lo único que hacía era analizarnos a los hijos. Así que de grafología sí, he sufrido bastante la grafología. Le quedó la huella, aunque no sí. ejerció. Yo me enamoré de la grafología porque la grafología es enamorable. Hay quien es ligable, la grafología es enamorable. Sí. ¿Verdad? Eso que te queda ya para siempre, como el primer amor. Y yo me enamoré de la grafología en el primer día de clase, que me lo dio Joaquín Alegre Justes. Que era el otro gran maestro. Sí, y luego también estuve con Sandró. Pero fue un impacto ese primer día que tanto que dije, esto no puede ser posible. Bueno, pues como yo me voy a convertir en alumno tuyo de grafología, me voy a enamorar de ti de un momento a otro. De la grafología, Fernando. De tu grafología. Oye, Cándida, muchísimas gracias. Quedas emplazada, ¿eh? No, de verdad. Voy a seguir un curso de grafología. Ha sido un placer. Y aparte de eso, te invito a volver aquí con más calma y a que sigas analizando. Pues un placer, verdaderamente. Escrituras de los tribunos, de las letras y de otros sobre escritores. La marcha como ahora, ¿no? Sobre la marcha, o si quieres te lo suministramos antes y haces un análisis más a fondo, lo que tú nos digas. Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Despedimos a Cándida Sanz Denche, grafóloga, profesora de grafología, perito calígrafo en los tribunales y autora de Las letras hablan, libro editado por Prosopon Editores. Y saludamos, lo haremos enseguida, a Ramón Monegal, que nació y creció rodeado por los míticos perfumes de la casa Mirurgia y que, fiel a ese origen y a ese destino, publica ahora con sello de Planeta esta novela, La perfumista, publicidad y Monegal. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Has sido cocinero antes que fraile, si me permites que recurra a tan socorrida expresión. Fuiste y eres perfumista de larga trayectoria y de notable éxito, y ahora te metes a novelista. La primera pregunta es inevitable. Si Flaubert decía que Madame Bovary era él, ¿cabe pensar que la perfumista de esta novela en cierta medida eres tú? Digamos que tiene un porcentaje importante, que hay una parte mía, sí. En cualquier caso es una novela muy femenina, ¿no? Pero yo lo he hecho bajo un poquito... Yo tengo 5 hermanas, es decir, he vivido siempre rodeado de mujeres, en el trabajo últimamente también he vivido rodeado de mujeres, y la filosofía femenina, pues me ha hecho que ver la perfumería desde otro punto de vista, y por eso he contado la historia en clave femenina. Bueno, efectivamente es una novela muy femenina. Uno, si se tapa el nombre del autor, podría incluso pensar que la ha escrito una mujer, ¿no? Y yo creo que es una novela dirigida más al público femenino que al masculino. ¿Me equivoco o no? Es al público femenino, pero también al hombre que le interesa saber cómo piensa un poquito la mujer, bajo el punto de vista olfativo, porque al final esto es una novela, mi objetivo era que fuese una novela que despertase sentido del olfato, porque el sentido del olfato es un sentido de la curiosidad, es decir, cuando se aburre, corta. Tú en algún momento de la novela dices que una de las primeras manifestaciones del Alzheimer es que se va perdiendo el sentido del olfato. Sí. ¿Eso es así? Bueno, cuando envejecemos vamos perdiendo los sentidos, ¿eh? La vista, el gusto,
pero parece ser que los que están estudiando el Alzheimer se han dado cuenta que las anosmias son, digamos, que un aviso a un posible Alzheimer. Bueno, hay otra referencia inevitable, Ramón, y es el perfumista de Susskind, que además se menciona en un determinado momento del libro, ¿no? Sí, pero muy distinto, porque yo digo que el perfume, que la historia de un asesino, aquello olía mal. Yo he intentado hacer una novela que oliese bien. Y olía mal porque la época, pues las aguas fecales iban por las calles, la gente no se duchaba, es decir, que el ambiente tenía que ser bastante, un ambiente no demasiado bello, mientras que yo he intentado hacer una novela blanca. Bueno, tú perteneces a la dinastía que funda los famosísimos perfumes Mirurgia, que han marcado a generaciones y generaciones, incluso a mi madre, entre otras personas, ¿no? Soy cuarta generación y realmente pues han perfumado y han definido la imagen olfativa de muchísima gente. Yo te pregunto lo de la dinastía Mirurgia porque esta es una novela en la que tiene mucho peso el elemento familiar, incluso el mundo freudiano, ¿eh? El peso de las hermanas, una hermana rebelde, otra hermana conservadora, amigas que luego en el fondo se tienen envidia, que se convierten en enemigas, la relación con el padre, maternidad frustrada, es decir, hay muchos elementos familiares casi de psicoanálisis. Sí, es la vida propia. Yo creo que al final cuando uno analiza la familia, el entorno, pues se convierte verdaderamente en un psicoanálisis. Yo aquí pues mezclo un poco ficción con realidad. Bueno, y todo esto está enmarcado, este mundo del perfume, está enmarcado en una trama rocambolesca. El libro arranca de una mujer en coma, prácticamente, que se la llevan en una ambulancia, y luego poco a poco, a lo largo de la novela, se va reconstruyendo la historia de esta mujer que en un determinado momento ha aparecido calcinada por el sol después de atravesar el océano en una balsa, porque ha sido atacada por los piratas en Somalia, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pero es un poco la manera de... Yo cuando vuelo intento abstraerme de todos los otros sentidos. Entonces la única manera de poder, digamos, aislarla, pues es hacerla entrar en un coma y que realmente lo que le funciona es el sentido olfato, que es el que está más directamente unido al cerebro, es decir, que es el más rápido de todos. Dicen que los santos, cuando mueren, los cadáveres de los santos exhalan perfume. Dalí hablaba de esto, eso se llama un miroblites, se llama eso. Yo digo dos cosas. Perfume viene de perfumum, que es a través del humo, y es el olor. Las liturgias de la historia siempre han seducido a las divinidades a través del humo con perfumes para pedirles cosas, ¿eh? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Claro, tú dices, de hecho, que el perfume nace con el humo, nace cuando el hombre encuentra el fuego. Encuentra el fuego, cuando la civilización se echa a caminar, en definitiva. Quemas una resina y aquello huele. Y además sube, porque es importante que suba, ¿eh? Te voy a decir dos cosas. Yo digo, es un libro que huele, es un libro para despertar la curiosidad y en el que yo me he atrevido a decir cosas que no ha dicho nadie. Porque existe un lenguaje del perfumista, que es un lenguaje básico. Porque digo, los perfumes hablan chino. Tú hueles un perfume y realmente no sabes lo que te está diciendo. A mí el perfume me habla italiano. Es decir, que me entero de palabras, me entero de frases, porque estoy educado, ¿no? Pero el perfume, los olores en la naturaleza tienen un perfume. Y yo lo que estoy intentando es descubrirlo e intentando incitar a la lectora o al lector a que también lo descubra. Bueno, de hecho, también estás entre líneas en el libro denunciando cómo la devastación del ecosistema está terminando con las flores y, por lo tanto, terminando con el mundo de los perfumes. Bueno, se está terminando con muchas cosas. Es decir, yo soy un poquito Quijote, que lucha contra los molinos, pero el único problema es que hoy en día no estoy luchando con molinos, sino que estoy luchando con campos de molinos eólicos, en los que hay 2000 molinos, ¿no? Y porque realmente estamos rodeados de putrefacción, nos estamos cargando la naturaleza, los valores no se respetan, los derechos de autor tampoco, en fin, toda una serie de... ¿Qué te voy a decir a ti? Al mismo tiempo, la novela transcurre en un mundo lleno de glamour, lleno de lujo, la Dolce Vita, la Ghost Divine, aparecen personajes... Es un libro blanco, es un libro blanco, sí. Beatriz de Moura, Oriol Bohigas, en fin, personajes de la Dolce Vita catalana, ¿no? Sí. Bueno, quizás porque yo los he vivido y creo que eran personajes que marcaron una época y que merecen estar ahí.
Pero también estoy hablando de otra cosa que es muy importante, que es de la imagen olfativa. Es decir, cómo puedes, y explico la imagen olfativa a través de personajes, no porque estos personajes lleven estos perfumes, sino porque representan esta imagen olfativa. Bueno, ahora hablamos de esos personajes, de algunos de esos personajes, pero antes yo te quiero preguntar, un perfumista se parece bastante a un alquimista, ¿no? Y un alquimista está lleno de secretos. Un perfumista tiene muchos secretos. Siempre se dice que un cocinero, tú has mencionado a Ferran Adrià, nunca revela los secretos de sus recetas. ¿Un perfumista los revela? Yo diría, sí, es un oficio y lo transmites de padres a hijos. A tus hijos se lo transmites, a un tercero no. Tú aquí revelas, pero antes has dicho que aquí revelas algún secreto. He dejado por escrito cosas que nadie en el mundo se ha atrevido a dejar por escrito, que es el lenguaje, el significado de ciertos olores, que nadie ha tenido las narices, nunca mejor dicho, de dejarlo por escrito, ¿eh? Porque es como algo como muy secreto. No, nosotros los perfumistas cuando escogemos los ingredientes, escogemos los olores, no los escogemos porque sí. Yo digo, los olores son palabras, las frases son acordes y la novela es una composición. Tú en un determinado momento te pegaste un coscorrón y te rompiste la nariz, que era tu herramienta de trabajo, En ¿no? un determinado momento, en bicicleta, en un descenso, me pegué y me rompí la nariz y fue muy divertido porque cuando llegué al hospital, que yo estaba medio, bueno, perdí el conocimiento, me veo un tío que se me acerca y con los dedos me dice, tiene la nariz rota. Me hace así, hace crack y me la pone recta. Esos personajes que mencionas en el libro, por ejemplo, Audrey Hepburn. Sí. Bueno, vienen incluso las imágenes, los dibujos de Audrey Hepburn, ¿no? Sí. Audrey Hepburn, hablas de la película Charada y dices que el perfume de Audrey Hepburn, el que la representa es Chanel 19. La imagen olfativa. Yo quiero, o sea, no es que ella se perfumase con Chanel 19, sino el matiz está en que representa una imagen personal que si yo la tuviese que definir en imagen perfumística sería el Chanel 19. ¿Por qué? Porque lleva el iris, porque lleva el Galvanon, porque lleva el vetiver, lleva toda una serie de cosas que definen su personalidad. Oye, ¿cuántos Chaneles hay? Yo ignoraba que existiese el decimonono, vamos. ¿Cuántos hay? ¿Tienes idea? Pero estos son números. Muchos, sí, sí. Bueno, Ava Gardner, Opium. Ava Gardner, para mí es la exuberancia, el clavel, la pasión. Quiere decir que es una mujer que cuando la veías te llenaba la pantalla. Opium, cuando lo hueles, te llena absolutamente todo. Sí, sí. Pero eso es una suposición, una interpretación, una metáfora tuya. Sí. No es que ella, pero ni siquiera sé si existía el opium en No la existía, época de Ava Gardner. no No existía, ¿no? No, insisto, porque yo hablo de la imagen olfativa y yo digo, no hay buenos y malos perfumes. Hay perfumes bien llevados y mal llevados. Y lo peor que hay es llevar... O sea, que tu perfume, la imagen perfumística o la imagen olfativa de tu olor no se corresponda, no maride con tu imagen personal. Entonces yo digo, la imagen olfativa de Ava Gardner, pues será Opium. Lady Di. Lady Di, claro. Es una rosa, pero una rosa un poco Ahí lánguida. citas un perfume muy raro. L'Odyssée Miyake. Sí. ¿Es un perfume japonés? Es un perfume de un japonés que está en París, hecho por parisinos. Pero sobre todo es porque es una rosa que es fresca, pero tiene un muguet que es lánguido y tiene una parte hedonista. Y bueno, y al final creo que la imagen de Odyssey pues es bastante, transmite lo que transmitía Lady Di. Tú sabes, bueno, yo tengo bastante conocimiento del mundo japonés, incluso esto que te voy a decir, mi mujer que es japonesa me lo ha confirmado. Japón es uno de los países del mundo donde las mujeres utilizan menos perfumes, Sí. porque lo consideran una falta de respeto, Ofensivo. una especie de agresión a la otra persona Falta de a la que estás respeto. obligando a oler un... Por contra, la gente lo que no sabe es que los perfumes japoneses, que son perfumes muy frescos, son los más parecidos a los nuestros, porque son perfumes naturales, frescos, que son los que menos ofenden. Porque realmente los japoneses lo que tienen es un absoluto respeto para no invadir al prójimo, ¿no? Bueno, de hecho, los japoneses, yo siempre digo que son inodoros, no sudan, no huelen los japoneses, ¿no? Sí, qué bueno. Lo que pasa es que tiene una... Quizás eso tenga que ver con esta especie de separación del perfume, no sé, ¿no? No, huelen como todos. Lo que pasa es que yo creo que su apariencia más cosmética nos hace... Porque al final, como tenemos poco olfato, nos dejamos influir mucho más
por la imagen externa. Y esta imagen cosmética que tienen los japoneses o las japonesas hacen que sentamos menos el olor, pero sí que lo tienen. Bueno, y otro de los iconos que manejas en el libro, naturalmente, es Marilyn, sí, el famoso sí. Chanel Ahí número 5, sí, ¿no? Pero ahí claro, no me puedo separar del Chanel número 5, a pesar de que a lo mejor le habría encontrado alguno que le encajase mejor. Pero realmente el Chanel 5 tiene toda una serie de virtudes y tiene una serie de materias que definen muy bien un poquito la personalidad de Marilyn, ¿eh? Con la rosa, el jazmín, el vetiver. Y Carla Bruni. Y Carla Bruni, sí. Bueno, yo creo que al final son personajes que, insisto, que lo importante es que la gente entienda que puede tener una imagen olfativa y que la puede buscar, que al final es un poquito el objetivo. Esta es tu primera novela. Bueno, Sí. es una novela que nace evidentemente de tu actividad profesional y de esta dinastía familiar a la que nos hemos referido. Debo decirte que ha sido durísimo, porque Bueno, la gente no sabe lo duro que es escribir novelas, ¿eh? hasta que te pones. Sí, es durísimo, Durísimo. es un trabajo de Durísimo picapedrero. porque, bueno, yo tengo un defecto de que además que vengo de la perfumería, los perfumes siempre los he definido como novelas, y entonces los matices de las palabras, que son como los matices de los olores, no es lo mismo una rosa bardia que una rosa búlgara, pues con las palabras pasa lo mismo. Y te vuelves medio loco buscando un poquito en la palabra que sea la más exacta. Y es, aparte de que construir todo el guión, porque esto estaba construido en 3 fases, como el perfume. Yo lo he intentado hacer como si fuese un perfume. En la infancia, la juventud y la madurez. Y entonces son estas 3 fases, que son las 3 fases del perfume, intercalarlas, que se entienda, de verdad, ha sido muy duro. ¿Eso quiere decir que no vas a volver a escribir otra novela? No, me gusta, a mí alguien me dijo, oye, la mejor definición de envejecer es dejar de aprender. Y es verdad, cuando dejas de aprender, cuando dejas de tener curiosidad por las cosas, pues realmente estás envejeciendo. Ha sido un reto, y estoy convencido que el segundo sería más sencillo. Es una novela, pero también podría haber sido un ensayo. Y de hecho, bueno, hay muchos elementos ensayísticos en ella. Incluso al final hay estos extractos que son... Son como cuentos. A mí me gustan los cuentos. Me gusta la poesía y me gustan los cuentos y los ensayos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas y acabas más rápido. Y entonces te obliga a concentrarte más. Y es más interesante bajo el punto de vista comunicativo. La novela te obliga a tocar muchas cosas a la vez y luego formarlas. Un poquito también como un perfume que estás tocando diferentes ingredientes y al final los tienes que combinar. Y el extracto... ¿Sabes que los perfumes se comían antes? ¿En qué sentido se comían? Se cogían con un terroncito. Y... Es que mi maestro... ¿Y la persona que hacía eso emanaba luego, olía eso? No, se hacía por sus efectos saludables. Es que es una cosa que es muy curiosa porque mi maestro perfumista siempre me decía, oye, un buen perfume te lo tienes que poder comer. Y yo digo, no entendía. Hasta que un día empecé a leer la historia de la perfumería y Napoleón cogía una cucharita, su terroncito de azúcar, como el agua del Carmen, pero en lugar de meterle el agua del Carmen, le metía la colonia y se lo tomaba. ¿Y tú lo haces? No. Bueno, lo he hecho con chocolate. En base a chocolate, con Enrique Rovira, que es un grandísimo chocolatero, he puesto perfume, pero perfume de verdad, porque el chocolate se perfuma con menta, con rosa, con pimienta, con lo que tú quieras, pero con perfume no. Y ha sido una primera experiencia, yo diría, mundial, y nos lo hemos comido. Y tanto el uno como el otro nos hemos quedado alucinados. Lo que pasa es que después no nos hemos atrevido a ir más allá. ¿Hay perfumes venenosos? Porque al fin y al cabo los perfumes se elaboran con flores, y sí que hay flores venenosas, ¿no? Yo no sé si puede hacer un perfume de cicuta, por ejemplo. Yo no las utilizo. Utilizo la rosa, el jazmín, el nardo, o sea, las flores más... Yo tengo por aquí, este frasquito que he encontrado misteriosamente en mi cuarto de baño, que yo no sé si viene de mi madre o algo así, ¿no? Este es el Minurgia clásico. Es la colonia clásica de Minurgia, porque en este país hemos hecho grandísimas colonias, como esta es una de estas, Álvarez de Gómez es otra, es decir, hay toda una serie de colonias realmente, pero que han sido utilizadas por generaciones y generaciones, desde niños pequeñitos hasta abuelos. Esto es 1916, es cuando se fundó el primer perfume Minurgia. 1916 es la fecha del nacimiento de Minurgia, pero originalmente esta colonia se llamaba Al Estilo 1916 y se hizo en el 1920. Para ser más exacto. 2 cositas aún, Ramón.
En el extracto primero que pone fin al libro dices: la fórmula de un perfume está compuesta de 3 fases, salida, corazón y fondo, que forman su estructura piramidal arquitectónica. Es curioso porque el libro está también cargado de arquitectura. Sí. Hay una metáfora continua de la arquitectura a lo largo del libro. Yo soy un arquitecto frustrado. Es decir, yo empecé arquitectura y lo dejé porque el año 68 era un año muy duro. Y después me dediqué a la perfumería. Pero los perfumes yo los construyo como un edificio. Bueno, y termina el libro diciendo: el verdadero perfume es una obra de arte y como tal debe ser expuesto en un museo para su óptima cata y disfrute. Quinta esencia no es una quimera ni tampoco una utopía. Quinta esencia es real, existe tal y como lo imaginé en aquellas estrelladas noches de navegación en el océano Índico. Es un perfume de aventura, de seducción, de magia, de afirmación como la vida misma. Te invito a descubrirlo en Barcelona, en un espacio único dedicado solo al perfume, en la calle Calvet número 3. ¿Eso es verdad? Sí. Mira, si es verdad. Si yo voy a la calle Calvet número 3... Pero no hace falta, yo te lo he traído. Este es el perfume Quinta Esencia. Es el perfume Quinta Esencia que solo existe en Calvet 3 y en ciertos casos como eres tú. Este es Quinta Esencia, y para que no lo abras y no lo desvirgues, porque los perfumes como los vinos no hay que desvirgarlos, te lo dejo leer. ¿Por qué sé que has leído el libro? Pero entonces esto jamás... Aquí. No, sí. Sí. Pero esto jamás se va a vender, jamás va a estar a la venta, jamás se va a abrir esta botella. En principio no está previsto que se llegue a venderlo. Esto es la obra de tu vida, aparte de la novela. Esto es una obra. Entonces, como tal obra, hay obras que se tienen que respetar y no se tienen que desvirgar. Entonces te lo tengo que devolver, no me lo vas a regalar. No, a ti te lo regalo porque sé que no lo vas a desvirgar. Y no lo abro, lo dejo escrupulosamente sellado. Y cuando lo quieras oler, lo hueles en esta tía, que como que está protegida, te durará meses, y si lo pones dentro del libro, años. ¿Tú crees que eso sirve para seducir a una mujer? Absolutamente. Si servía para seducir a las divinidades, imagínate si no vas a servir para seducir a una mujer o a un hombre. Entonces, o a los dos a la vez. Entonces no sabes cómo te agradezco el regalo. Ramón Monegal, La perfumista, Quinta Esencia, una novela y un perfume. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti. Javier Esteban y Carmen Velasco Maganto, cargados de paciencia, siguen en sus garitas. ¿Qué libros traéis? Uno por barba. Ya. ¿Puedo empezar? Bueno, yo te traigo hoy una revista multidisciplinar, porque verdaderamente me ha sorprendido y yo creo que hay que apostar por este tipo de iniciativas. Entonces lo publica, es la primera, ahora creo que sacan otro en mayo, y lo publica una escuela de letras que se llama Función Lenguaje, y de verdad que me ha sorprendido, o sea, ellos ponen en la introducción: nuestro objetivo es formar profesionales del lenguaje y para lograrlo en Función Lenguaje se escribe y se lee. Son artículos pequeños, hablando, por ejemplo, en esta primera revista, habla de Audrey Bresley, un daddy en la era victoriana, creando marcas sostenibles, literatura fractal. Son de 2 o 3 páginas, muy bien ilustrados, y de verdad que ha sido una delicia encontrarme con esto. ¿A qué llaman literatura fractal? Eso es lo que yo, de verdad... No sé si Javier Esteban lo sabe. Como lo vi, supongo que Mandelbrot... Mandelbrot, claro, de la que repite formas y se da forma con una forma original, algo parecido. Es muy interesante porque verdaderamente, y aparte no es solamente literatura, también viene arte, porque por ejemplo en el número que van a sacar en mayo habla de Chagall, que ahora hay una exposición de él en el Thyssen, o sea que mezcla... Por eso es Pero Carmen, una revista multidisciplinar, en realidad, casi todas las revistas son multidisciplinares. No, hombre, hay las literarias. una revista de letras y hablan de una novela y de una obra de filosofía y de un libro de poemas. Pero tú, por ejemplo, ves leer y es literatura, o sea, son libros. ¿Tú opones multidisciplinar a monográfico? Yo hice un máster multidisciplinar en la universidad, era multidisciplinar porque cogía además diversos departamentos. Entonces esto creo que es multidisciplinar justamente por eso, porque por ejemplo te puede meter teatro, o sea, no es solamente enfocada a lectura de libros, sino a cómo tienes que escribir, ellos mismos lo dicen, o sea es como profesionales si en vez de comer el menú del día comes a base de tapas. Vas picoteando, a mí me gusta más vas picoteando por aquí y por allá. Bueno, porque te da una visión, entonces te da una visión más global. O sea, no te focalizas solamente en lo que es literatura
novelas. Bueno, más global y más, Entonces, y más fragmentada al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero... Es la eterna cuestión de abarcar y apretar. No, yo creo que no, Fernando. O sea, yo creo que verdaderamente hay que conocer un poquito de todo. Luego nos quejamos de la persona que es muy especializada y muy técnica que se queda ahí. Claro, pero esto era el ideal del Renacimiento, el Uomo Universale que sabía de todo, Leonardo da Vinci, el prototipo. Es que, pues pero en aquella época era relativamente fácil saber de todo, ahora es complicadísimo. Claro, pero mira lo que te pone, te pone aquí. Esta revista pretende recoger periódicamente el núcleo de nuestras preocupaciones sobre la literatura, el arte y el pensamiento contemporáneos. Pues todo. Pero también ser un ámbito... Claro, bueno, hombre, pero ya es, o sea, yo creo que ya es... para que la gente tenga una óptica, el que es un profano, digamos, de la literatura o del saber, tenga un poquito una óptica global una óptica de lo que es el arte. De ojo de mosca. No seas así de crítico. Pero si como te ha dicho la... Pero que no soy crítico, es una metáfora. Las moscas tienen muchos poliédros, pero muchos es una polígonos, forma de ir viendo todo, pero ¿no? Asusta la literatura, o sea, lo que es la lectura ya sabes que asusta bastante. Entonces yo creo que con este tipo de iniciativas que son relatos, o sea, son, digamos, reportajes pequeñitos, pues sí se asusta menos. Es una forma de al lector irle captando. Pues además, ¿cómo voy a ser yo crítico si yo soy multidisciplinar por antonomasia? No. ¿Cómo que no? Yo me intereso absolutamente por todo. Pues entonces no critiques, te tiene que parecer muy bien. Pero si no estoy criticando, estoy aguijoneando precisamente para ayudar a que los lectores se pues yo interesen creo por que la verdaderamente es una forma de ir ¿No has oído viendo? Lo que ha dicho nuestra grafóloga? Sí. Que soy como una enciclopedia que lo almaceno todo. Pues entonces tenías que defender estas iniciativas. Mira, además se puede descargar gratis en la página de ellos, que es funcionlenguaje.com, con lo cual no tiene ningún coste y de verdad que hay que apostar por este tipo para acercarlo al que la gente empiece a leer poquito a poco. Pues que apostemos. Creo que es lo que... Vale, el plato, el resto. Pues ya está, venga. Ya está. Javier. Este libro, La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Supongo que sabes quién es. Es de hace tiempo ese libro, ¿eh? Sí, es una 40ª edición. Esta mujer que no acaba de recibir premios nunca. Yo quiero recomendar este libro fundamentalmente porque... Ha muerto, ¿eh? Sí. No. Muere el 2004. Murió hace unos años. Murió el 2004. Y este libro, que ahora se está investigando en Estados Unidos, con toda su documentación, con todos sus papeles, y es la novedad sobre el libro, para hacer un estudio sobre lo que ella llama ciencia de la muerte. Bueno, para que nos entiendan los espectadores, esta señora, que es médico psiquiatra, no era una persona cualquiera con tendencia a las creencias en el más allá, se dedicó toda su vida a asistir a gente que se estaba muriendo, en fases terminales, y a recoger las impresiones que recibían con la muerte. Fundamentalmente se centró en los niños y en los enfermos que tenían enfermedades terminales muy rápidas, que iban a acabar con ellos. Este libro es un poco el compendio de todo lo que ella aprende en la vida. Ella, Javier, descubrió una cosa extraordinaria con estos niños, y era que los niños que morían gaseados en las cámaras de concentración, en los campos de concentración de Polonia, nazis, sí, dibujaban como podían, antes de morir, la noche antes, cuando estaban ya allí encerrados, dibujaban con un bolígrafo, con un cortaplumas que tuvieran, con un palito, con lo que fuera, la vieja imagen de Psique en la cultura griega, es decir, de la mariposa que sale del capullo y se echa a volar, ¿no? El alma, efectivamente. La crisálida, ¿no? Del alma. Ella en realidad es discípula de Víctor Frankl, ¿no? Que tuvo la desgracia también él sí personalmente, de pasar por los campos y de dotar de sentido a la vida a partir del dolor y del sufrimiento. Pues hay un libro que estoy yo leyendo ahora, publicado por Atalanta, de un científico, de un médico, de un cardiólogo, que se llama Consciencia o algo así, no recuerdo el título exacto, que es ya, en fin, ahondando en los mismos temas, es decir, sobre la posibilidad de que la conciencia exista sin el soporte físico del cerebro. Exacto. Es decir, la conciencia es más amplia que el cerebro y no está vinculada a la materia del cerebro, sino que sigue existiendo. Estaría, como decían los antiguos, presa en el cuerpo, ¿no? Como si la conciencia se coagulara en un acto de impregnación, quedara presa y luego pudiera salir, ¿no? Lo cierto es que este libro lo que viene a demostrar desde alguien que parte de la ciencia es cómo la muerte es la que dota de sentido a la existencia y cómo a partir de ahí se genera la cultura humana y se genera la cultura antropológica. Sin noción de enterramiento, sin noción de más allá, no hay cultura humana. Esto era así, ¿no? Es un libro que raya el delirio. Digo que raya el delirio porque da muchas cosas por sentadas que quienes no hemos pasado por esas experiencias nos parecen marcianas, ¿no? Y sobre todo es un libro muy contracultural porque está diciendo o estableciendo muchas verdades que, perteneciendo al cuerpo tradicional de las religiones o de nuestra cultura, hoy están abandonadas, ¿no? En un mundo en que vive
escondiendo la muerte y de espaldas a la muerte. La primera edición de este libro era de Luciérnaga, si no recuerdo mal. De Luciérnaga sigue siendo, sí. Claro. 40ª ha hecho su... Tiene otros libros, tiene un libro de memorias que yo leí hace poco, Elizabeth Kubler-Kahn. Carta para un niño con cáncer, Recuerda el secreto, ¿Y tienes otro libro sobre las rodillas? Sí, este es un libro que está dedicado El verdadero vacío, La maravilla de las cosas, de Ana María Schluter. Hablamos de ella ya. Editorial un poco extraña, Zendo Betania. Es un libro que lo que hace es analizar el Sin Si Mei, que es un poema zen tradicional, y lo que hace es desgranarlo y ir sacando las perlas metafísicas y hacer los consejos para el caminante del zen. Es un libro maravilloso. Venga, Carmen, seamos equitativos para que no te pongas celosa. Habla de otro libro. Al contrario, es que me parece tan interesante este libro que le he dicho que me dé la reseña, porque cuando me has explicado ya he dicho, me lo tienes que escribir. Entonces no me importa nada, porque yo, bueno, traigo algo parecido, traigo de filosofía, o sea, un poco bueno, no es un acercamiento porque es un libro árido de leer, muy interesante, pero bueno, tienes que tener un sustrato, digamos, de conocimiento sobre la cultura hindú bastante vasta, porque no es de lectura fácil, ¿eh? Y sobre todo la primera parte, que es cuando habla de la teoría de los ciclos, pues bueno, pero muy interesante. Bueno, yo quería hablar de este libro que estoy leyendo, el último libro aparecido en España al menos, porque esta mujer tiene ya algo así como 75 libros, no todos publicados, Amélie Nothomb, esta escritora belga, que a mí me parece en estos momentos quizá la novelista más interesante del mundo. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo Una forma de vida, que es un libro que empieza cuando una novelista, que es la propia Amélie Nothomb, recibe una carta de uno de sus lectores, que es un soldado que está destacado en Irak. Y la verdad es un libro muy breve, muy fácil de leer, como todos los de Amélie Nothomb, y me está gustando muchísimo. Pues voy a anotarlo también. No lo conocía yo. Anagrama, ¿no? De Anagrama, sí, siempre lo publica Anagrama. Bueno, hoy entre firmas, perfumes y lectores se nos ha ido el tiempo y ya no nos quedan ni tan siquiera unos minutillos para que Ayanta nos traiga el canto del grillo del hogar y Arantxa sus duelos literarios. Así es la vida. No faltará ocasión en el futuro para que esas dos buenas piezas revoloteen nuevamente por aquí. Vuelo de altura o de bajura debe ser siempre la literatura. Me ha salido un pareado, voy para poeta. Buenas noches y no se olviden de leer. Escribir ya hay mucha gente que lo hace. Corre por ahí el rumor de que pronto habrá en el mundo más escritores que lectores. Nos vemos la próxima semana.